Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, clamamos a ti, invocando el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Confiamos en tu promesa, que tú has de enviar tu Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Y esta es nuestra súplica. Envíalo para que nuestras mentes estén despiertas y atentas al escuchar tu santa palabra, para que nuestros corazones estén dispuestos a oír y a obedecer, para que tú abras nuestros ojos espirituales y podamos ver cuán maravilloso y glorioso es el Salvador que tú nos has dado en tu Hijo Jesús. Te ruego, mi Dios, por todas las almas que están aquí hoy reunidas, que tú los hagas escuchar tu voz. Te suplico que me concedas a mí el auxilio de tu Espíritu para explicar tu palabra y hacerlo con temor y reverencia delante de ti, y ser un instrumento y no un tropiezo para ellos. Ven, Señor, habla a tu pueblo y salva a aquellos que hay entre nosotros que no han conocido a Jesús y todavía están en la oscuridad. Oramos pidiendo esto y dándote gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedirles que abran las Sagradas Escrituras en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer de los versículos 18 al 21. Esto dice la palabra de Dios: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros hemos tenido una serie de predicaciones en las cuales íbamos por estos pecados aquí descritos como obras de la carne y opuestos al fruto del Espíritu Santo, opuestos a la conducta de los que son hijos de Dios. Nos vamos a concentrar hoy en la parte del versículo que dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy vamos a hablar entonces del reino de Dios, quiénes son los herederos del reino de Dios y quiénes están excluidos del reino de Dios. Pero si nosotros no sabemos ni siquiera qué es esto de heredar el reino de Dios y en qué consiste esa herencia de los que han sido elegidos por Dios, si no sabemos esto,
estaríamos enfatizando únicamente el aspecto de la salvación que nos libra de la condenación que merecen nuestros pecados en el infierno. Y las personas estarían dejando de pecar solamente para librarse de la condenación, de la ira de Dios que viene. Y no estaríamos poniendo atención a la promesa que hay aquí. Se promete a los creyentes una herencia, una posesión y una recompensa. Esto es lo que espera a los hijos de Dios y solo a ellos. El tema del reino de Dios es muy amplio. Nosotros podríamos predicar muchos sermones sobre el reino de Dios. Pero hoy vamos a hacer un repaso breve de lo que la Biblia nos enseña con respecto al reino de Dios. Lo primero que necesitamos es reconocer que en un sentido el reino de Dios se refiere al dominio que Dios tiene sobre el universo que Él ha creado. Por ejemplo, yo leo para ustedes el Salmo 145:13, que se expresa así: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Y el Salmo 103:19 nos dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Este es el reino universal de Dios sobre todas las cosas creadas. También, en las palabras de un rey que fue humillado, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, cuando él se jactó de su gloria y su grandeza y fue humillado, pero después Dios le concedió arrepentimiento. Él se expresa de esta manera en el profeta Daniel, capítulo 4, versículo 34. Y dice Nabucodonosor: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Estos versículos entonces nos hablan de ese aspecto del reino universal de Dios sobre todo lo que existe. Sin embargo, nosotros sabemos que algo sucedió y que este mundo ahora es un mundo caído. El mundo ahora es visto como un reino de oscuridad y se llama a Satanás, aquel que se rebeló contra Dios. Es descrito por el apóstol Pablo en Efesios 2:2 como el príncipe de la potestad del aire. También en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se refiere al diablo como el príncipe de este mundo. Y también leemos, según el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, que hay un reino de maldad, un reino espiritual. Cuando Él nos dice cómo es la lucha del cristiano, nos dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, es decir, no es contra personas, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aunque sabemos que Dios gobierna sobre todo, sabemos que algo ocurrió. Dios en su soberanía y según su consejo secreto permitió esto, y el pecado entró en el mundo. Y bajo Satanás hay un reino de maldad. La Biblia también nos habla, entonces, de que aunque por mucho tiempo estuvo en oscuridad el mundo, Él decidió llamar a un hombre y de aquel hombre formar una nación que Él iba a tipificar como su reino.
que fue a Israel. Imaginémonos cómo era ese mundo antiguo. Todas las civilizaciones hundidas en la oscuridad del paganismo, de la idolatría. Pero Dios decidió en aquella oscuridad llamar a un hombre y formar un pueblo de él con este propósito. Vamos a leerlo los que pueden conmigo en Éxodo 19:6. Cuando él llama a Israel, luego los saca de Egipto, que habían estado esclavos allí, y los lleva al desierto y les da la ley, en Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino, oigan, un reino de sacerdotes y gente santa. Dios iba a formar un reino de gente santa en medio del mundo de la oscuridad. Ese pueblo que fue Israel eventualmente quiso tener un rey como todas las demás naciones. Antes de eso era gobernado por los ancianos, por los jueces y por el profeta que les daba la palabra de Dios. Pero leemos en Samuel que ellos quisieron un rey y Dios les dio rey. Pero vamos a ver que aquí hay una promesa que va más allá del reino físico que ellos tenían. Y vamos a leer, o leo para ustedes tal vez, en 1 de Samuel 10:25, lo que hizo Samuel el profeta. Dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Entonces, el pueblo de Israel era un reino que debería ser de gente santa, gobernado por la ley de Dios. Pero ese reino tipificaba algo más, porque podemos leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7 y el versículo 13, cuando Dios está hablando a David sobre su promesa de un reino que permanecería, le habla de esta manera. Segundo de Samuel 7:13. Cuando el Señor promete un rey, dice: Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Con esto nosotros podemos ver que no se podía referir a Salomón, porque Salomón murió. Así que esta promesa que le está haciendo Dios a David ahí no era solo sobre un rey de su descendencia como Salomón, sino sobre un rey que vean cómo lo describe: afirmaré para siempre el trono de su reino. Él edificará casa a mi nombre. Entonces aquella casa que construyó Salomón era un símbolo. El templo grandioso que construyó Salomón era un símbolo de algo que otro descendiente de David iba a construir también, una casa, pero una casa espiritual, la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios. ¿Qué más tenemos que saber nosotros? Entonces, que de verdad, aunque ellos fueron un reino, Dios siempre prometió eso, un reino a futuro. Vean el versículo 6 también de ahí, de 1 de Samuel 7, y dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Por lo cual no se podía estar refiriendo a los descendientes de David que murieron. Un detalle más interesante es que aquel mismo rey Nabucodonosor que se describe en el libro de Daniel, él había tenido un sueño y nadie se lo había podido interpretar. Y el profeta Daniel lo interpretó. Y en el capítulo 2 de Daniel, leo para ustedes, en el versículo 24, Daniel le explica el significado del sueño
2:44 es, por si están anotando, y Daniel le dice así al rey: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y es porque había tenido un sueño de una estatua de oro impresionante, y él le describe qué significa aquella estatua, imperios que vendrían, pero le dice: al final vendrá una piedra, una roca que fue lanzada no con mano, y quiebra aquella estatua. Lo que está diciendo es: vendrá un reino que aplastará todos los reinos del mundo, y él permanecerá para siempre. Y nosotros sabemos que se refiere al reino de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios en el Nuevo Testamento también se le llama el reino de los cielos. Y en el Nuevo Testamento se nos mostrará, si leen con atención, como algo que ya inició, pero algo que tiene que ser consumado. Si hacen una búsqueda, ahora que hay facilidades de buscar con herramientas en la Biblia, la frase reino de Dios o reino de los cielos se repite solo en el Nuevo Testamento más de 100 veces, lo cual nos habla de su importancia. Cuando apareció el profeta Juan, llamado el Bautista, Juan anunció la inminencia del reino de Dios. Y él aparece diciendo lo siguiente: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El profeta Juan fue enviado para anunciarle a Israel: ya viene el Mesías prometido, el Rey verdadero de Israel, ya viene. Y Jesucristo, cuando empieza su ministerio, que podemos leer en el Evangelio de Marcos 1:15, dice, Jesucristo dijo esto: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed al Evangelio. Es el mismo mensaje de un reino. Ahora, entonces, tenemos ese aspecto del reino de Dios como algo que inicia con la venida del Rey, Jesucristo. Y sin embargo, Jesucristo mismo nos enseña en la oración del Padre Nuestro, que le llamamos así, pero es la oración del Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad. Jesucristo enseña que tenemos que orar para que ese reino de Dios sea completamente establecido, donde su voluntad será siempre cumplida, y Dios ya no permitirá más el pecado y lo quitará para siempre. El reino de Dios, mis estimados, es un misterio revelado solamente a los cristianos, a los creyentes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Mateo 13, el versículo 11. Veamos qué interesante. Vamos a leer desde el 10 para que veamos qué es lo que está sucediendo aquí. Mateo 13, 10 y 11. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les decía que afirmamos que el reino de Dios, que es el Evangelio revelado solamente a aquellos que son elegidos por Dios en su gracia soberana. Y en ese mismo capítulo vemos cuando él explica la parábola en el versículo 19, oigan las palabras del Señor Jesucristo.
explicando la parábola del sembrador, dice: cuando alguno oye la palabra del reino, ¿cómo le llamó? La palabra del reino, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y él explica los 4 tipos de terreno que son el corazón del hombre y cómo recibe el hombre la palabra de Dios. Pero oiga, que al evangelio se le llama la palabra del reino. Esa palabra del reino solo la entenderán los elegidos de Dios, porque es algo que se ha de entender espiritualmente. Es algo muy interesante, que así como Samuel, en ese versículo que les leí, cuando Samuel proclama a Saúl como el primer rey de Israel, y Samuel lee la ley, dice que la recitó a oído del pueblo, y Samuel guarda la ley, Cristo en el Sermón del Monte parece estar dando: estas son las leyes del reino que yo estoy fundando. Este es el carácter de los que pertenecen a este reino. Cuando él en el Sermón del Monte va en las bienaventuranzas diciendo cómo es el carácter de los que heredan el reino de Dios. Y él comienza diciéndolo así: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y como vemos, entonces hay algo más. El reino de los cielos es algo que ellos van a heredar, pertenecerá a ellos. Y Cristo, veo yo ahí en el Sermón del Monte, como si estuviera haciendo lo mismo que Samuel dijo: y estas son las leyes del reino. Este entonces es un reino espiritual. Ya ha iniciado, pero es espiritual. Cristo dijo en el Evangelio de Juan, se refiere a él como un reino que no es de este mundo. Mi reino, dijo Jesús, no es de este mundo. A ese reino solo pueden entrar personas por un nacimiento no físico, sino espiritual. De hecho, el relato bastante conocido del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, se nos describe la relación que hubo, la plática que hubo entre Jesucristo y un maestro de Israel, un hombre muy conocedor de las Sagradas Escrituras, un hombre de una conducta intachable como eran los fariseos. Y Jesucristo mismo le dice: eres un maestro de Israel, pero no sabes esto: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es algo que solo para usted poder verlo, y no está hablando de estos ojos, está hablando de algo que se percibe espiritualmente, y que por tanto, si la persona no ha nacido de nuevo, no puede entenderlo, no puede verlo, no percibe ni su grandeza, ni su importancia. Y por eso la persona escucha y sigue igual. Cristo le dijo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa frase del agua nos recuerda a la palabra como agua. Cuando el apóstol nos dice: purificados los corazones con agua limpia. Y después en otro pasaje nos dice que nosotros somos regenerados por el lavamiento de la palabra. Es la palabra, esa agua, que nos concede nacer espiritualmente. Cuando Cristo dice: mi reino no es de este mundo, no está diciendo otra cosa que está compuesto por personas que sí son de este mundo, pero que son apartados por Dios y para Dios. Es un reino que se rige de una manera muy diferente que los reinos de este mundo. En los reinos de este mundo lo que importa es lo externo, lo que se ve. En el reino de Cristo lo que importa es lo interno, lo espiritual, de donde surge todo lo verdadero. Qué triste es la profesión religiosa de la mayoría de las personas. Se refiere a algo externo que hacen o algo externo que se privan de hacer.
pero no hay un cambio verdadero en el corazón. Y si no ha habido ese cambio, no ha nacido de nuevo y no puede ver el reino de Dios y no puede entrar en él. Este reino es algo que hay que buscar. Jesucristo así lo dijo. Es algo que hay que buscar. Antes de ese voy a leer una cita de Romanos capítulo 14. Porque les decía que es un reino que no es de este mundo. Romanos 14, 17 dice así: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Y ven? Por eso alguien no puede entrar ni puede ver el reino de Dios si no tiene al Espíritu Santo. Cuando no está el Espíritu Santo, la religión cristiana se vuelve una religión tan vana y tan inútil como cualquier otra religión que el hombre haya inventado. Solo es el Espíritu Santo el que actúa dentro de la persona para cambiarlo y hacer entonces que él ya se dé cuenta que esto no es de cuestiones externas, que esto es algo del corazón, que no se trata de lo que usted come o no come, sino que se trata de la justicia, de la paz y de un gozo que es espiritual, no es como el del mundo. Por eso es que es tan triste ver cuando los creyentes piensan que el gozo lo tienen que fabricar como lo fabrica el mundo. El mundo fabrica su gozo con todas las cosas que son placeres carnales. No puede haber para ellos una reunión sin música. Eso es imposible. Como yo les decía en otra ocasión, ¿a cuál negocio se mete usted? Sea restaurante, tienda de ropa, tienda de electrodomésticos, y no está esa música a todo volumen. Es imposible para ellos pensar que si quitan la música va a ser algo triste, aburrido. No hay música porque es una cosa carnal. Ellos buscan un gozo que es de este mundo. Hacemos muy mal nosotros si pensamos, por ejemplo, que hoy, porque no tenemos acompañamiento musical, estuvo triste el culto. Eso es equiparar el gozo que debería ser espiritual a un gozo carnal. El gozo, todo el que tenga el Espíritu Santo aquí hoy está gozoso porque tiene a Cristo, porque tiene la palabra, porque ha podido orar y elevar alabanzas a Dios. Y como les digo, entonces no es de este mundo, es un reino espiritual. Y ese reino estamos mandados a buscarlo. Vean qué interesante. Jesucristo dice así en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y al leer nosotros estas palabras de Cristo, deberíamos hacernos la pregunta: ¿yo lo estoy buscando? ¿Estoy buscando el reino de Dios? ¿A eso vine aquí? ¿A acercarme más al rey de este reino? ¿O vengo solo por una costumbre, una rutina? ¿Está usted buscando el reino de Dios? Un reino que no tendrá fin. Un reino que un día pronto va a venir Jesucristo a establecerlo. Y que su venida, según dice la palabra de Dios, es a aplastar a sus enemigos. Ahora, usted podría pensar: yo no soy enemigo de Cristo. No estoy mucho en eso, pero no soy enemigo. Lo que pasa es que en la Sagrada Escritura no hay una posición intermedia entre pertenecer al reino de Dios y no pertenecer. Usted no puede estar ahí como en el patio del reino de Dios sin estar en el reino de Dios. O usted entró o está todavía afuera. Si usted no ha entrado por la puerta, que es Jesucristo, no ha entrado al reino de Dios. Y Jesucristo dice:
Busca primeramente. ¿Por qué dice esto? Porque la gente sí quiere un poquito de Dios, pero ¿cuándo? Cuando le aflige algo, cuando ya le diagnosticaron el cáncer, ahora sí. Cuando tiene graves problemas con sus hijos, con su esposo, ahí sí, voy a ir a buscar a Dios. Pero aquí dice primeramente. Y yo animo a todos, búsquelo antes. Y no estoy diciendo que si usted está pasando por aflicción ya es tarde. Puede ser que Dios eso es lo que está usando para acercarle a Él. Pero aquí lo que dice es, búsquelo primero. No se espere, búsquelo primero de las demás cosas. Y eso es lo triste cuando nosotros hablamos con personas de Cristo y las personas muestran un serio interés, pero es que tienen en su agenda de vida tantas otras cosas que hacer antes de poder dedicarse al reino. Tengo una carrera que terminar, tengo que casarme, muchas cosas de esta vida que perecerá. Y lo del reino, que es espiritual y que es eterno, se queda después. Pues así no funciona. Tiene que buscar el reino primeramente si quiere lo que Dios promete. Hay una frase que considero importante aclarar. Como yo les decía, de cada una de estas cosas podemos nosotros hablar extensamente. No estoy haciendo eso, solo estoy mencionando para dar una idea global del reino de Dios y todo lo que tiene que ver con Él. Pero hay una frase que puede estar en la mente de algunos, sobre todo si proviene del catolicismo romano. Ustedes han visto cómo es el símbolo y la bandera del Vaticano. Y unas llaves hay ahí. ¿Lo han notado? Eso es una interpretación incorrecta de las palabras de Cristo, que cuando Pedro hace aquella confesión magnífica que todo verdadero cristiano tiene que hacer: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y creer eso de corazón. Y el Señor le responde, cuando Él le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le dice así, eso está en Mateo 16, 18. A ti te daré las llaves del reino. Y entonces esto tiende a confundir a algunos, porque entonces piensan que eso era algo exclusivo de Pedro y de los que ellos llaman sucesores de Pedro. Pero en la Sagrada Escritura, si usted estudia todo el Nuevo Testamento, no encuentra que los creyentes hubiesen entendido tal cosa. En ese mismo capítulo se nos explica que la iglesia, ellos como los apóstoles y luego los ancianos, tenían un poder de atar y desatar. Ese es el poder. ¿Para qué sirven unas llaves? Puedo abrir una puerta, ¿verdad? Pero también, ¿qué puedo hacer? Cerrarla. Entonces, ese elemento de cerrar y abrir la puerta del reino de los cielos se refiere a abrir la puerta del Evangelio, lo cual sí eventualmente hizo Pedro, pero también a cerrarla, como vamos a ver. ¿En qué ocasiones? Y esta es la interpretación que nosotros consideramos correcta. ¿Cómo abrió Pedro las puertas del reino? En aquel día glorioso del Pentecostés, que el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120, Pedro que era cobarde, que había negado al Señor Jesucristo 3 veces, que se habían escondido, ahora revestido del poder del Espíritu Santo, según la promesa de Cristo en Hechos 1, que dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora ese Pedro, lleno del Espíritu Santo, abre la puerta a los judíos y les habla el Evangelio. ¿Y cómo sabemos que sí la abrió y que sí entraron? 3,000 recibieron la palabra y fueron bautizados. Eso es abrir la puerta del reino de Dios. Luego llega el Evangelio a Samaria. ¿Se acuerdan que las palabras de Cristo eran: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Entonces viene Pedro y les habla primero a los de Jerusalén. Luego llega el Evangelio a Samaria.
Y ahí estaba Felipe predicando. Y llega un hombre que era un mago y dice que se convierte y también se bautiza. Simón el mago, ahí está el relato, lo pueden leer en los Hechos. Pero ¿qué pasó? No era un verdadero cristiano. Hermanos, hasta en la época de los apóstoles se podían infiltrar falsos cristianos en la iglesia. ¿Cuánto más ahora? Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos. Pero cuando eso se manifiesta, ¿qué hace Pedro con Simón? Lo confronta y le dice: tú no tienes parte aquí. Estás en hiel de amargura. Usted de esto no tiene parte en este negocio. ¿Qué está haciendo? Cerrándole la puerta del reino. Y tal persona que muestra tal cosa tiene la puerta cerrada ¿hasta qué? Hasta que muestre arrepentimiento verdadero, lo cual muchos no hacen y quedan excluidos del reino. Pero entonces ahí vemos a Pedro usando las llaves del reino. Hagan fuerte a ver si me llega a mí algo de ese aire. Seguimos. Pedro luego usa las llaves porque hasta el momento no se habían convertido gentiles. No, los judíos no tenían trato con otros que no fueran judíos. Y Dios le revela en un sueño a Pedro que sí, que vaya a la casa de un Cornelio y que le hable la palabra. Y ese día se convierten y viene el Espíritu Santo como vino en Pentecostés y hablaron en lenguas y todo aquel milagro que sucedió. Ahí vemos a Pedro una vez más abriendo las puertas del reino. Entonces, eso era algo muy breve por si a alguien le queda ahí la duda. Estamos hablando del reino de Dios, pero he oído que el que tiene las llaves, y se imaginan esa caricatura que se escucha en algunas partes, como si Pedro estuviese en la puerta del cielo con sus llaves abriendo y cerrándole a la gente. Eso no es nada que proceda de la Biblia, son imaginaciones de los hombres. La apertura del reino es el evangelio que se le predica a la gente, en el cual se le dice: pueden venir porque hay perdón en Jesús, porque hay perdón en el Salvador que Dios envió. Si usted se arrepiente y cree, venga, la puerta está abierta. Pero después, cuando algunos, pretendiendo ser cristianos, viven como impíos, entonces la puerta se cierra para esas personas, como vamos a ver aquí. El reino de Cristo entonces es una herencia. ¿Quiénes lo van a heredar? Y digo que es una herencia porque eso es lo que dice nuestro texto inicial, ¿verdad? No heredarán. Hay gente que no heredará el reino de Dios. Es una herencia solo para los hijos. Una herencia solo para los que son hijos. Leo para ustedes el Salmo, que lo anotan, Salmo 37, 22, para que vean que esto es serio, porque solo hay dos clases de personas. Dice así el Salmo, vean qué Salmo más fuerte. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Cuando hablamos del reino de Dios también es necesario confrontar esa mentira de los testigos de Jehová que se imaginan el reino de Dios como este mundo, pero nada más que un poco más bonito. Y así lo hacen en sus escritos. No. Nosotros a veces también tenemos una idea errónea del cielo. La Biblia lo que nos dice es que Él viene a nosotros y hará cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso es lo que es heredar el reino de Dios, que aquí se dice en una manera: heredarán la tierra. ¿Será esta? Una tierra renovada. Y la Biblia dice: por el fuego purificada. Así que esto es digno de notarse. Pero dice: y los malditos de él. Hay gente que está y se quedará bajo esa maldición todavía. La Biblia nos dice en Romanos 8:17 que nosotros, creyentes en Cristo, somos coherederos. Porque el que tiene el primado, el primogénito es Jesús. De Él es todo. El Padre le dio todo.
y Él comparte su herencia con nosotros, hijos de Dios, por la fe en Él. Solo es esa herencia para los que son hijos. ¿Usted está seguro que es hijo? ¿Cómo son entonces los súbditos de este reino de Cristo? Hay un fragmento que quisiera leerles de 1 Corintios 15, 47 al 49. Que dice así: el primer hombre, estamos hablando de Adán, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Este es Jesucristo. ¿Cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Ven? Y así como hemos traído la imagen del terrenal, dice el 49, traeremos también la imagen del celestial. Y aquí nos vamos acercando a concluir. Vean lo que sucede. Nosotros, todos los seres humanos, hemos nacido bajo aquel hombre terrenal, Adán, y por tanto con una imagen como la de él, manchada de pecado. Pero en Jesucristo, por eso es que la Biblia dice el propósito de la elección, dice, los eligió para hacerlos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí lo dice, dos reinos. Ahora, para que pertenecemos al reino de Cristo, ahora vamos a llevar la imagen de aquel que es celestial, nuestro Señor Jesucristo. Estos son los coherederos del reino. Ahora vamos a contestar la pregunta. Ya entendemos, ¿verdad?, cómo son los que van a heredar. Son gente que ha nacido de nuevo y por tanto ahora tiene la imagen de Cristo en sí misma, tienen al Espíritu Santo. No son de este mundo, no viven según lo que este mundo. ¿Quiénes no heredarán? ¿Quiénes no pueden heredar según lo que hemos estado estudiando por muchas semanas? Los que practican tales cosas. Y ahí vimos una serie de pecados. No son todos los pecados. Eso lo hemos enfatizado. Ahí esa lista no es todos los pecados. Pero tiene de todos los pecados, de todas las clases de pecados parece. Hay unos que son contra Dios directamente, hay otros que son contra nuestro prójimo, hay otros que son contra nosotros mismos. El apóstol Juan en su carta, en la primera carta, capítulo 3, versículo 8, 9, en el capítulo 5, versículo 18, enfatiza: el que practica el pecado es del diablo. El que practica, el que no es que cae en pecado como un cristiano puede, y de hecho cae, tropieza por las tentaciones del mundo, porque Satanás puso un obstáculo, porque se descuidó, y el cristiano peca y se arrepiente y llora aquel pecado y clama a Dios por salvación. Eso no es el que practica el pecado. Eso es una persona que es salva por la fe en Jesús, limpiado por la sangre del Cordero, pero que por causa de aquel pecado que aún reside en sus restos, en el corazón, puede caer en pecado. Pero el apóstol Juan enfatiza una y otra vez: el que peca es del diablo, el que vive en pecado. Y también, haciendo el mismo énfasis, el apóstol Pablo en Efesios 5:5 dice: ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nos tiene que quedar muy claro: no hay entrada en el reino de Cristo y de su Padre Dios si usted vive en pecado, si usted es dominado por pecado, por cualquier clase de pecado. Y ya habíamos visto una larga lista, pero me gusta volver a enfatizar: sean envidias, sea pleitos, sea iras en su corazón, no entrará, porque usted es practicante del pecado.
Usted no está doliéndose por el pecado, pidiendo perdón por el pecado y peleando para matar ese pecado. Los súbditos del reino de Cristo no son así. Los que practican el pecado no entrarán en el reino de Dios. Ahora, la iglesia en el presente, yo quisiera que la veamos como una especie o como una embajada del reino de Dios. ¿Saben qué es una embajada? Nosotros estamos aquí representando el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto nos regimos por sus leyes. Si usted dice ser de Cristo, haber entrado en el reino por la fe en Jesús, usted tiene que vivir según las leyes de ese reino y representando a aquel reino en la tierra. Por eso la frase peregrinos y extranjeros se repite tanto en Hebreos 11 para los antiguos. Ustedes saben, ya pasamos por eso en predicaciones que nos dieron. Todos aquellos antiguos se declararon a sí mismos, los patriarcas, los profetas antiguos, peregrinos y extranjeros en este mundo, esperando aquel reino verdadero. Y en 1 Pedro 2:11 nos dice a nosotros, creyentes del Nuevo Testamento, ustedes como extranjeros y peregrinos tienen que conservarse en pureza, batallando contra el pecado. Así es como nosotros podemos representar adecuadamente al reino al cual decimos pertenecer. Como les decía, los que no heredan no son hijos, no son entonces herederos, no pueden, por decirlo así, cuando es el momento de ya heredar, ya viene Cristo. Usted no puede presentar su acta de nacimiento que diga que su ciudadanía, como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo. Y si usted ese día no puede, y estamos hablando figuradamente, no es algo físico, no es estar en el libro de la membresía de esta iglesia lo que le hará entrar en aquel reino. Ese no es el acta de nacimiento. El acta de nacimiento es que usted puede decir con honestidad y sinceridad: yo sé que Él me hizo nacer por la palabra, me concedió arrepentimiento de mis pecados y fe en Jesucristo, y por eso yo sé que mi vida cambió y que ahora yo soy un súbdito de ese reino, y entonces entraré. Si no es así, no entrará, no es parte de los que están contemplados en ese pacto de gracia. Hay algo que me asombró mucho en referencia a esto del reino y que considero que tengo que decir. Mateo 23:13, Jesucristo le dice una maldición a aquellos que le escucharon cuando les dice: ay de vosotros. Ese ay es un lamento. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y después les dice, vamos a ver cuál es el versículo. ¿Quién lo encontró? ¿Es el 13? Ay de vosotros, escribas y fariseos. Es que estaba leyendo el 23. Oigan esto, que serio, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La Biblia dice que debe haber tropiezos, dijo Jesús, pero hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Y esto es algo que ellos hacían con sus falsas enseñanzas, con su legalismo, impedían la entrada de otros al reino de los cielos. Por eso es que en toda esta carta
que hemos estado estudiando por tanto tiempo ya, el apóstol Pablo dice, si alguno predica otro evangelio, sea anatema, es decir, caiga sobre ellos la maldición de Dios, porque los que predican un evangelio corrompido están impidiendo la entrada de esas almas al reino. Esto no es cuando nosotros hacemos algunas críticas que ustedes conocen, no es que simplemente nos cae mal aquel predicador o aquel que sale a la televisión, no es eso. Es que si nosotros no denunciamos a esos falsos maestros, ellos seguirán engañando e impidiendo la entrada al reino de Dios de los que sí estaban con algún interés en las cosas de Dios. Y para terminar, la pregunta que debemos hacer, o más bien yo les hago a ustedes, a cada uno de los que están aquí, ¿has visto el reino de Dios? Cristo dijo, el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y por supuesto no está hablando de los ojos naturales. ¿Ha visto usted al Hijo de Dios? ¿Lo ha visto por la fe? ¿Cree de Él todo lo que la Biblia enseña de Él? ¿Ha usted entonces, habiendo visto el reino, ha entrado en el reino? O le pregunto, ¿quiere usted entrar en el reino? Porque este es el evangelio, que usted puede ir a aquel que lo puede hacer, ver su reino y entrar en él. Ese es el clamor del alma. Ese debe ser el clamor. Si usted no ha visto a Jesús como debe verlo, y si usted no ha visto el reino de Dios como debe verlo, y si usted no entiende y critica a los que sí están en la palabra y dice, pero ¿por qué tanto eso de la Biblia? ¿Por qué tanto ir a la iglesia? Porque usted no ha visto el reino de Dios. Usted no puede entender cuán precioso es Jesús, porque usted es ciego a las cosas espirituales. Pero cuando el Espíritu Santo venga y le haga ver el reino de Dios, entonces usted deseará entrar, y usted irá a aquel que da la entrada, y usted entrará por aquella puerta que es Jesús, y usted caminará por este camino que es Jesús también, para llegar un día al reino. Solo los que han visto el reino y entrado en el reino pueden deleitarse en el reino de Dios. Dos citas más y termino, hermano. El Salmo 16:5 dice así: Jehová es la porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi suerte. ¿Por qué es importante este versículo? Porque cuando hablamos del reino de Dios, si usted se emociona más por todo lo que Dios tiene preparado que por Dios mismo, usted no va a entrar, porque a eso Dios no recibe. Solo a los que pueden decir, yo sé que eso debe ser maravilloso lo que Dios tiene, cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia, es algo que no da la imaginación nuestra. Pero si eso usted lo ve como más grande que Dios mismo, no puede decir esto. Lo que dice ese versículo: Jehová es la porción de mi herencia. El deleite del reino de Dios está en el Rey. Y el Salmo 33:12 dice: desde los cielos miró Jehová. Vamos a ver si es ese. No, está mala la cita. Pero es la que nos habla de que nuestra herencia es Dios mismo. Eso es lo que nosotros vamos a heredar. Eso es lo que queremos, sobre todo, a Jesús. Y teniéndolo a Él, nosotros vemos, cuando leemos entonces en Mateo 5, cuánto anhelamos calificar como estos que Cristo describe: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos que son
humildes, que saben que no tienen nada que ofrecer a Dios, que se reconocen en miseria espiritual. De esos es el reino. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esos son los que heredan el reino. Mansos, humildes de corazón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, no de las cosas de este mundo, de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el día final no recibiremos lo que merecemos, recibiremos misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esto es recibir la herencia del reino. Veremos al Salvador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ven, como otros no pueden heredar, solo los hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiera el Señor usar esta palabra para llenarnos de ánimo y de amor por aquel que ganó esa herencia por nosotros. Y si usted no ha entrado y no ha visto este reino, quiera el Señor usarlo para que usted clame: déjame entrar, porque la Biblia dice que al que llama se le abrirá. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, ha sido tu santa voluntad que estemos aquí. Tú fuiste quien nos trajo y te damos gracias. Y te suplicamos que no sea en vano el que hayamos escuchado tu palabra leída y expuesta. Que tampoco sea para nuestra condenación si respondemos en desobediencia, sino que tú en tu misericordia hagas que esta palabra sea enviada para la salvación y santificación de todos los que la escucharon.